Me permito presentar a la licenciada Beatriz Elena Paredes Rangel, profesora adscrita del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UDLAB. Mexicana, originaria del estado de Tlaxcala, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Asimismo, es autora y editorialista de varios libros y de numerosos artículos para revistas. En materia internacional, se ha desempeñado en varias responsabilidades, destacando la de embajadora de México en Cuba y Brasil, así como presidenta del Parlamento Latinoamericano. Fue integrante del Consejo Consultivo de UNICEF y es miembro del International Women's Forum y del Inter-American Dialogue. En el Poder Legislativo Federal, fue diputada federal en 4 legislaturas, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Fue senadora en la 52ª legislatura. En las tareas partidistas, fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidenta de la Fundación Colosio, así como fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina. En el Poder Ejecutivo Federal, en la Secretaría de Gobernación, fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria, fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero, fue integrante de los consejos de Banrural y Banobras y es miembro del Consejo Consultivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido gobernadora de su estado natal y diputada local en el Congreso de Tlaxcala. Por otro lado, ha recibido diversas condecoraciones, entre las que destacan la de la República Federativa del Brasil, del Reino de España, de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Entre sus reconocimientos destacan Mujer del Año, del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural, del Instituto Interamericano de Agricultura, Mujer Hispana, otorgado por la Fundación Mexicoamericana, y la Medalla Rosario Castellanos. Al día de hoy, es profesora adscrita del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Recibámosla con un muy fuerte aplauso. Pensaba estar de pie, pero creo que está mejor ubicado este silloncito y está más cómodo. Saludo a los destacados docentes y destacadas docentes que nos hacen el honor de acompañarnos, al doctor Lozada Ramírez, vicerrector académico, a mi estimado amigo, el doctor Gerardo Trasloceros Hernández, decano de la Escuela de Ciencias Sociales, colega del mundo diplomático. Saludo a mi querido amigo Miguel Ángel González Félix, gracias por estar aquí. Saludo a la doctora Tania Gómez Zapata, directora académica del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y desde luego a Erandi Villafaña Espinal, nuestra secretaria del Consejo Estudiantil de CEUD-LAB, y a todas y todos los estudiantes, maestras y maestros que han hecho posible esta conmemoración tan significativa de los 75 años del Departamento de Asuntos Internacionales y Ciencias Políticas. Quiero decirles que para mí es un honor ser profesora adscrita de este departamento en el marco de esta conmemoración y que agradezco mucho me hayan invitado a participar en este evento. Estamos en el siglo XXI. Después de la gran revolución tecnológica en las telecomunicaciones, que por primera vez en la historia terrícola universalizó la información en instantes y logró que se pudieran comunicar a través de un pequeño aparatito con sus congéneres, habitantes de latitudes antípodas en este planeta. Si lo hubiéramos decidido ahorita con otro uso horario,
estarían escuchando esta conferencia en alguna universidad de la India o en algún plantel educativo de Indonesia y en tiempo real estarían compartiendo con nosotros estudiantes y docentes de ese otro extremo del mundo. Ustedes, estimados alumnos y alumnas, pertenecen a un grupo privilegiado. El 2.5% de la población total mexicana y alrededor del 16% de la población joven en edad de educación universitaria que tiene acceso a la educación superior. Pero, aún más notable, estudian en una universidad de reconocida calidad académica, la Universidad de las Américas, Puebla. Viven en un país en que todavía hay libertad de tránsito, aunque limitada objetivamente por los niveles de violencia que existen en algunas carreteras, en el que aún hay libertad de expresión, pero es cierto que para ejercer la crítica se requiere una dosis importante de valor civil y muchos periodistas se han visto amenazados o han sido victimados por ejercer con dignidad y libertad su profesión. La mayoría de ustedes, si se esmeran, con el apoyo de sus familias, podrán emprender su actividad profesional, pero lo harán en un nuevo mundo y no pocos encontrarán frustraciones. Se están adaptando desde hace varios años, como lo hacen las generaciones que los anteceden. No quiero calificarlos como millennials, como la generación Z o con alguna otra denominación. Son ustedes, los jóvenes de la tercera y de la cuarta década, de la segunda, tercera y cuarta década del siglo XXI, que incidirán, que participarán, que influirán, que acompañarán o no la transformación de un mundo que se mueve cada vez más vertiginoso, que parece que se escapa, que se percibe que va de frente en otras dimensiones. Y la pregunta es, ¿qué tanto tienen que hacer ustedes para navegar a esas velocidades? O más bien, ¿cómo pueden situarse adelante? ¿Qué debe hacer su universidad para impulsarlos, para propulsarlos delante? ¿Es un tema metodológico? ¿Es un tema pedagógico? ¿O es un tema filosófico? ¿O es a partir de una definición filosófica la necesidad de encontrar los instrumentos metodológicos, pedagógicos y necesariamente tecnológicos? Ese es el cambio cualitativo de nuestra época. Las soluciones van a requerir instrumentos tecnológicos, porque la revolución más relevante del siglo XX y sus repercusiones se perciben en el siglo XXI es la revolución tecnológica. Las grandes revoluciones sociales fueron del siglo XIX y aún las que se realizaron en el siglo XX son revoluciones sociales tardías. Pero la revolución verdadera que cambia una nueva era en la humanidad es la revolución tecnológica. Y otra revolución, de la cual no hablaré ahorita porque no es el tema, la revolución de las mujeres. Son las dos grandes revoluciones. La revolución tecnológica, que incide en todos los ámbitos de la vida, pero que requiere de un proceso de apropiación de la tecnología y de acceso y de comprensión
y de dominio de la tecnología, y la revolución del protagonismo de las mujeres, que requiere un proceso de apropiación de las mujeres para asumirlo y de comprensión de los varones para asumirlo. Son las dos grandes revoluciones que caracterizan y que transforman la realidad en la que ustedes están viviendo, la realidad que ustedes van a liderar en el siglo XXI. Siempre he creído que para obtener las grandes respuestas, para descubrir las rutas que realmente revolucionan el rumbo de la humanidad, que le dan sentido a la humanidad, hay que plantear las grandes preguntas. Las interrogantes profundas que cuestionan desde los cimientos el por qué y el para qué de las cosas. Saber preguntar adecuadamente nos lleva a encontrar también las respuestas pertinentes. Creo que este encuentro, estimadas amigas, estimados amigos, es un momento indicado para ello. En el 75 aniversario del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, deseo referirme con mayor énfasis a la perspectiva internacionalista de la universidad, que por cierto, en ese sentido, fue la vanguardia en la región, impulsando desde varias vertientes vínculos con instituciones académicas de otros países y propiciando intercambios académicos con docentes internacionales, práctica que considero sumamente saludable y estoy convencida no debe sujetarse solamente a uno o dos países, sino tener un horizonte diversificado. Por ello, la pregunta central de esta exposición es: ¿qué significa ver el mundo desde México? Ver el mundo desde México, desde la atalaya privilegiada del altiplano central de nuestro país, con la salvaguarda de esos volcanes magníficos que hoy amanecieron gallardos, presumiéndonos su hermosura, donde se fusionaron las civilizaciones mesoamericanas con la cultura ibérica europea. Para quienes hemos tenido acceso a las corrientes de pensamiento y la ilustración, la tecnología y la ciencia, desde el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, significa asomarse al orbe con un visor de 360 grados, diría más bien con un telescopio, porque si sabemos más que ver, mirar, y más que mirar, comprender, nos daremos cuenta de la magnífica posibilidad que nos da observar y comprender la realidad desde México, porque la situación geográfica, geopolítica del país nos otorga una posición estratégica. Somos vecinos de la potencia más relevante del mundo occidental a partir de 1945. La geopolítica del mundo se escribe con el protagonismo de Estados Unidos desde entonces. País con el que compartimos 3,000 kilómetros de frontera y en el que se encuentran más de 30 millones de personas de origen mexicano. Me parecería que en México debería de existir uno de los mejores centros de estudios, rigurosamente académico, sobre Estados Unidos, y no existe. Al que pudieran concurrir las mentes más lúcidas de ese país a hablarnos sobre sus perspectivas, porque resulta evidente que su democracia se encuentra en una encrucijada. Considero indispensable discutir con estadounidenses sobre Estados Unidos. La perspectiva de Estados Unidos
es un gran tema de futuro, porque desde luego importa a los estadounidenses, pero nos importa a todos los seres humanos. Tenemos un enorme litoral pacífico que nos vincula con la región más dinámica de los últimos lustros en materia comercial y tecnológica. Formamos parte de APEC. Fuimos el país que estableció relaciones diplomáticas por vez primera con China continental, lo que para la potencia más relevante del Asia, que participa de forma determinante en el escenario mundial, es harto simbólico. Requerimos de acrecentar nuestra comprensión de China y nuestra presencia en Asia. ¿Cuántos jóvenes estudiantes mexicanos aprenden el idioma chino? ¿Cuántos jóvenes estudiantes de la UDLAP aprenden chino? ¿Cuántos convenios de intercambio con universidades de las diversas potencias asiáticas tenemos? ¿Qué sabemos de las culturas de Corea del Sur, de Japón, de Indonesia? El peso de las empresas asiáticas en la economía mexicana es significativo. Sería saludable que esa dinámica se expandiera y sería conveniente que en varios temas donde los asiáticos tienen un grado relevante de especialización pudiéramos profundizar. Somos el país de habla castellana de mayor población en el mundo. Nuestra presencia en el espacio hispanoparlante es natural y no tiene disputa. Por encima de veleidades ideológicas que puedan existir o no, México tiene que estar atento a los acontecimientos en América Latina y el Caribe, superar diferendos insensatos con España, con quien nos une vínculos estructurales como la nación mestiza que somos, sin renunciar a nuestra esencia indígena. Latinoamérica debe ser el horizonte que rejuvenezca a Europa, a ese viejo continente pletórico de sabiduría, pero enfrentando tantas encrucijadas sin encontrar suficientes respuestas o las respuestas correctas. Están atrapados en su desafío demográfico, en la tensión migratoria. Se asoma el ominoso rostro de la derecha fascistoide que nos recuerda los horrores a los que puede llegar la especie humana. Y por increíble que parezca, en la segunda década del siglo XXI, la guerra asomó otra vez su tez ensangrentada y de ojos vacuos, reiterando cómo a quienes más nos parecemos las personas es a los bárbaros. Urge refuncionalizar al multilateralismo y que los organismos internacionales sean efectivos. Una discusión verdadera sobre el multilateralismo. No en discursos que se repiten cada 4 años en las asambleas y después se van. No en monólogos de jefes de Estado que el único día que piensan en el destino de Naciones Unidas es el día que se encuentran en la Asamblea General en Nueva York. El tema del multilateralismo y sus riesgos y su infuncionalidad es un asunto que tenemos que enfrentar ante hechos tan dramáticos como la incapacidad de la comunidad internacional de detener la masacre en Palestina. Hay verdades, pocas, por cierto, que resisten el devenir del tiempo y siguen siendo apotegmas. Bien lo dijo el embajador Alfonso García Robles, mexicano,
Premio Nobel de la Paz. La humanidad se halla ante un dilema. Debemos detener la carrera armamentista y proceder al desarme o enfrentarnos a la aniquilación. Dijo también García Robles, el diplomático es el arquitecto de la paz, aquel que construye puentes en lugar de muros. Ser diplomático es tener la capacidad de transformar el conflicto en diálogo y el desacuerdo en entendimiento. La esencia de la diplomacia es la paciencia y la habilidad para encontrar soluciones donde otros ven problemas. La convocatoria a preservar la paz y a luchar por la paz en todas las latitudes sigue siendo una de las aspiraciones legítimas y vigentes en nuestro tiempo. No me referiré a África, pero vale la pena subrayar ante ustedes, jóvenes estudiantes, que en la anterior legislatura reivindicamos nuestra tercera raíz, la presencia africana en México, y elevamos a rango constitucional la condición de afromexicanos como una componente esencial de nuestro mestizaje. Valdría la pena que ustedes sepan que en algunas regiones de la Sierra Poblana hubo presencia de trabajadores negros, esclavos negros en algunas haciendas, e incluso en la tradición de esas zonas hay un baile que se llama Los Negritos. Y en ese baile de los negritos, el paso de los danzantes es con los pies muy juntos porque bailaban con las cadenas que los tenían amarrados de los pies. Tampoco me referiré a Oceanía y la trascendencia que tienen Australia y Nueva Zelanda. Aquí tenemos un gran experto que fue un gran embajador en Nueva Zelanda, el licenciado Trasloceros, pero es evidente el enorme potencial de intercambio que tenemos con esa región y la trascendencia que tiene para el mundo en los escenarios de cambio climático y de necesidad alimentaria. He hecho una breve referencia al armamentismo y a la paz, lo que me permite hacer mención de otro problema de nuestro tiempo, una reconceptualización de la cultura de la paz, y no a la cultura de la paz entendida como ausencia de guerra o de conflicto bélico, sino como ausencia de violencia, como la cultura de la no violencia, y no refiriéndome al pensamiento de Gandhi, que tenía que ver con el proceso de descolonización de la India, sino la violencia cotidiana, la violencia existente, la violencia que azota a los países y a las regiones, particularmente de América Latina y de América Central, que están permeadas por el crimen organizado y, por qué no decirlo, de México. Se encuentra con nosotros una muy querida amiga, Blanca Alcalá, a la que saludo, que fue embajadora de México en Colombia y que mucho nos puede relatar de las experiencias de Colombia en la búsqueda de reconstruir la paz en ese país. La cultura de la no violencia como la cultura de la armonización social. ¿Cómo propugnamos por la convivencia social armónica en una etapa de polarización extrema?
¿Cuál es la lógica del discurso de polarización? Porque tiene una lógica, si no, no existiría, si no, no se repetiría, si no, no se reproduciría. ¿A quién beneficia la polarización? ¿Acaso les corresponderá a ustedes, nuevas generaciones, vivir en una etapa de sociedades divididas y abiertamente confrontadas? ¿Han reflexionado ustedes qué les significa personalmente el discurso de la polarización? Después de momentos en donde la frivolidad es fantástica, el entretenimiento es lo máximo, vivir en la superficie de las cosas es extraordinario, de repente se han detenido en pensar qué les significa a ustedes vivir en un entorno polarizado. Yo creo que es esencial, porque finalmente ustedes van a tener que encontrarse en sociedades cuyo discurso hegemónico es el discurso polarizante. Y desde esa perspectiva, en el marco de los estudios sociológicos, antropológicos y de ciencia política, que es otra vertiente del departamento, tendríamos que hacer una profundización de por qué está la sociedad en esta etapa atrapada en los discursos polarizantes y por qué las élites en el continente están prohijando discursos polarizantes. Porque no solo es un asunto de México, sino es un asunto del continente americano. Son los temas de nuestro tiempo. La experiencia de compartir con ustedes, y aquí están varios de mis alumnas y alumnos, y me da mucho gusto saludarles. Gracias por estar aquí y gracias por asistir a mis clases y participar. La experiencia de compartir con ustedes algunos momentos me ha llevado a preguntarme qué requiere la universidad de nuestro tiempo. ¿Cómo transformamos a la universidad? ¿Cómo logramos que las universidades se vuelvan universidades del siglo XXI también? Las universidades son instituciones decimonónicas. La Universidad de México nosotros discutimos con Santo Domingo si fuimos los primeros o no, fundada allá por 1532, 1536, hay un debate entre los dominicanos y nosotros. Esa con el tiempo se transformó en lo que ahora es la UNAM. Son instituciones muy antiguas y la tradición universitaria occidental, recuperada sobre todo por las universidades italianas, reproduce a la universidad clásica con una enorme jerarquía. Yo creo que esa universidad, que es muy simbólica, tiene que transformarse. Estoy convencida de que el uso de la ciencia y la tecnología nos plantea enormes retos pedagógicos. A mí me encantaría que viéramos la ceremonia de la entrega de los premios Nobel, que formara parte de una de las clases, verla en vivo. Si no es en el mismo uso horario, grabarla y verla. Y me encantaría tener una discusión sobre el discurso del Premio Nobel de Economía, sobre los discursos de los premios Nobel, y que le pidiéramos a los jóvenes que nos explicaran
por qué ganaron el premio Nobel. ¿Cuáles son los elementos que los llevan en este momento a esas personalidades a recibir los premios Nobel? Me parece que los intelectuales, yo me inscribo en los historicistas, a mí me interesa mucho la historia. A los jóvenes no les interesa tanto la historia. No sé si eso esté bien o mal, pero no les interesa tanto la historia. Entonces, ¿cómo logramos vincularnos a los temas de nuestro tiempo? Eso significa una gran línea de inteligencia artificial. Significa cómo pensamos en la inteligencia artificial aplicada a cada una de las especialidades y no cómo discutimos la inteligencia artificial en abstracto, porque no tiene sentido, a menos que aquí haya algún genio que nos vaya a producir maravillas en inteligencia artificial. Pero si no, ¿cómo pensamos en la inteligencia artificial aplicada a las especialidades en concreto? Me parece que es esencial en el área de ciencias biológicas cómo estamos viendo todo lo que es genética. Entonces hay un conjunto de especializaciones de las ciencias de frontera donde tenemos algo que hacer. Porque si no hacemos algo en una universidad como esta, no se va a hacer en ninguna. Porque los recursos para trabajar en las ciencias y en las tecnologías de frontera son costosos y en ese sentido muchas de las universidades públicas se quedan atrás. ¿Y cómo modernizamos la estructura pedagógica? ¿Cómo articulamos con las universidades de Estados Unidos, de Asia, de Europa, de América Latina, intercambios virtuales en tiempo real y intercambios con los docentes y intercambios con los alumnos? ¿Y cómo logramos aprendizaje de los idiomas que resultan relevantes? Y al mismo tiempo, ¿cómo proyectamos eso en Puebla? ¿Cómo logramos que ustedes, estimadas amigas y estimados amigos, jóvenes estudiantes, sobre todo los poblanos, conozcan Puebla? No solo conozcan la UDLAP, ni a su estrato social, sino conozcan a Puebla. Quiero concluir con una frase que es un concepto. Porque el enorme desafío que van ustedes a encontrar, estimados amigos, es que el mundo al que van a enfrentar, polarizado y violento, no se parece al mundo que viven acá adentro. Y si no se preparan para vivir y desarrollarse en ese mundo, todo lo que aprendieron aquí serán instrumentos insuficientes. Y para eso tienen que entender cuáles son los elementos que les permitirá transformar ese mundo que es violento, en donde hay crimen organizado, en donde hay riesgos, en donde las oportunidades no son suficientes, y ustedes tendrán que generar entre ustedes redes de solidaridad muy suficientes y redes de acompañamiento y lograr que el conocimiento sea un verdadero instrumento para el desarrollo de ustedes, de su región y de sus familias. Decía Octavio Paz: la unión de libertad y democracia ha sido el gran logro de las sociedades modernas.
logro precario, frágil y desfigurado por muchas injusticias y horrores. Asimismo, logro extraordinario y que tiene algo de accidental o milagroso. Las otras civilizaciones no conocieron a la democracia y en la nuestra solo algunos pueblos y durante periodos limitados han gozado de instituciones libres. La libertad es preciosa como el agua y como ella, si no la guardamos, se derrama, se nos escapa y se disipa. En nuestro pasado, lo mismo el europeo que el iberoamericano, existen usos, costumbres e instituciones que son manantiales de libertad, a veces enterrados, pero todavía vivos. Para que la libertad arraigue de veras en nuestras tierras, deberíamos reconciliar estas antiguas tradiciones con el pensamiento político moderno. Salvo unos tímidos y aislados intentos, nada hemos hecho. Lo lamento. No es una tarea de piedad histórica, sino de imaginación política. Los convoco, jóvenes, señoritas, amigas, amigos, a desplegar las alas de la imaginación política. Les pido, maestras, maestros, que ayudemos a los jóvenes a volar y a volar lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Paredes. Ahora procederemos a las preguntas por parte del público. Estas se darán en bloques de 3 preguntas seguidas. Si alguno desea realizar alguna, por favor, levanten su mano y el equipo de logística les hará llegar el micrófono. Acá. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quisiera decir que es un honor estar aquí con usted y la verdad es que la admiro mucho, su trayectoria política. Realicé algunas investigaciones acerca de su trayectoria y pude ver que usted es miembro fundadora del Grupo Puebla, una organización que abre foros de discusión con opiniones un poco a la izquierda política. Mi pregunta sería, ¿usted cómo navega y qué retos enfrenta en un partido histórico de centro derecha con una posición tan diferente a la que se tiene? Y además, ¿qué retos ha tenido en el extranjero con el choque de valores políticos que se extiende por todo el continente? Gracias. ¿Cómo te llamas? Eder Martínez. Hola, yo soy Samuel Uriza, de la carrera de Relaciones Internacionales y Derecho, y quisiera preguntarle, usted mencionaba sobre las relaciones bilaterales y multilaterales de México, pero quisiera preguntarle cómo ve, qué debería hacer México próximamente, teniendo en cuenta las tensiones que se hicieron con Estados Unidos y Canadá, respecto a las reformas constitucionales e incluso a las relaciones que tiene México con China, porque sabemos que, bueno, China es gran socio comercial de México, pero igual México es gran socio comercial de China y de Estados Unidos y Canadá. Incluso en el tratado que se firmó en 2018 se dice que, bueno, no se puede tratar con otros estados que no están verificados por los 3 países, y México ha estado tratando con China desde hace mucho tiempo. Entonces quisiera preguntarle cómo ve ese status quo que se está manteniendo y si se debería mantener. Gracias. Buenos días, maestra, senadora,
exgobernadora de Tlaxcala. Aquí está uno de nuestros amigos que viene de Tlaxcala, Héctor Corona, exalumno. Bien, soy Gerardo Seleni, egresado de esta carrera de RI en 1980. Se hizo una breve mención en su exposición de África y recuerdo ahora leer a Kenneth Turner en México Bárbaro, que nos habla que los esclavos, los negros, no solamente vinieron a trabajar a México, lugares como Yucatán o al norte del país, sino fueron perseguidos y durante su trayecto pues eran maltratados, morían de hambre o sufrían bastante, no solamente en el trabajo, sino en su trayecto de un lugar hacia otro. Sería simplemente mi pregunta para que nos platicara un poco más de esta época. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, Edgar. Estoy muy interesada en por qué en Puebla el tema del Grupo Puebla se volvió un asunto polémico, porque en el único lugar del país en el que me preguntan sobre mi participación en el Grupo Puebla es aquí. Sí. El Grupo Puebla es un grupo que reúne a políticos de izquierda y de centro izquierda, no a partidos políticos. Entonces, como no hay claridad, no es el Grupo de Sao Paulo. El Grupo de Sao Paulo es una agrupación de partidos políticos. El Grupo Puebla es una confluencia de personalidades. Participan gentes como el expresidente Lula de Brasil. El Grupo Puebla se fundó antes de que volviera a ser presidente. Él participa. Como quien fuera el alcalde de Sao Paulo, que ahora es el ministro de Hacienda de Brasil, como quien fuera el canciller de Brasil, Celso Amorim. Menciono a los brasileños porque los brasileños me invitaron y yo soy cercana a esos brasileños. Participan expresidentes como el expresidente Zapatero de España. Entonces participan personalidades de socialdemócratas, de centro izquierda, de izquierda más radical, como Evo Morales. Entonces es un perfil socialdemócrata de izquierda, de centro izquierda, de izquierda más radical, pero todos vinculados más a las izquierdas democráticas. ¿Ok? Y es un grupo de personas, no de partidos políticos, no tiene una constitución orgánica, no tiene un reglamento, no tienen estatutos, no tienen oficinas, es un club de personalidades, como el Club de Roma, como otro tipo de instancias internacionales de América Latina. En el caso de México, participamos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y yo, que seríamos de un perfil más o menos similar, y participa Jacob Polewski, en fin, y algunas otras personalidades de Morena y alguna personalidad del PP. Ese es el Grupo Puebla. Segundo, me parece muy interesante que digas que el PRI es de centro derecha. Ojalá convenzas al PAN
El PAN sería raro que reconociera que el PRI es un partido de centro derecha. El PRI del siglo XX fue básicamente un partido nacionalista revolucionario, esa es su definición. Y el nacionalismo revolucionario en México no fue de derecha, en México. En la etapa de Salinas fue un partido demócrata liberal, claramente, modernizante. En muchos temas claramente de derecha, el PRI tiene posiciones muy distintas, claramente de derecha. Por ejemplo, en muchos de los derechos de las mujeres, el PRI tiene posiciones muy distintas a las posiciones típicamente de derecha. Por ejemplo, en el papel de la participación de la Iglesia en la política, el PRI tiene posiciones muy distintas a las posiciones de derecha. Y los estatutos y los documentos actuales del PRI dice que es un partido socialdemócrata. Así se define, así se reconoce y eso dicen sus documentos básicos. Yo soy militante de la Confederación Nacional Campesina. Esa es la organización campesina más grande de México, es una organización que jugó un papel muy importante en la distribución de la tierra, en la reforma agraria, y en términos del movimiento campesino vendría siendo una organización radical en términos del movimiento campesino. Y la organización, la Confederación Nacional Campesina, es una organización afín al PRI desde el periodo del régimen de Lázaro Cárdenas. En ese sentido sería la organización más radical hacia la izquierda del PRI. Yo siempre he sido una gente de izquierda. Así me conocen en el PRI y así me conocen en todos lados. Entonces no tengo ninguna contradicción. Y sin tener ninguna contradicción, me puedo mover en cualquier reunión, porque no cambio ni lo que digo, ni lo que pienso, ni lo que hago. Por eso me es bastante fácil moverme. Gracias, Edgar, por tu pregunta. A ver, Luis, los tratados de libre comercio, y aquí hay expertos mucho más sólidos que yo, tanto el señor licenciado, ustedes deben de saber que este señor, por favor, párate porque no saben, es de los mejores expertos en derecho internacional que tiene México, si no es que el mejor, y tratadista importante, y que tras los ceros es un gran experto. Los tratados te dicen el marco de referencia y tienen en pocas cosas prohibiciones muy específicas, como dicen en la letra chiquita, pero no en el marco de referencia, y señalan prioridades. Y desde luego nuestro tratado económico y comercial con Canadá y Estados Unidos es nuestro gran marco de referencia y nuestra realidad económica. Pero las prohibiciones no son así que digan esto no se puede y esto no se puede y esto no se puede, porque difícilmente se podrían suscribir tratados así. Tienes un marco constitucional que se tiene que respetar y en el marco constitucional pues están tu condición de país soberano, de país que puede tomar sus determinaciones. Hay actividades específicas. Lo que existe es la política real, la realpolitik. Y si hay un proceso, por ejemplo, en donde hay una enorme disputa
en las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones hay una disputa por el mercado internacional que, independientemente de que esté escrito, evidentemente los grandes consorcios occidentales, socios de los americanos o los americanos, si ven que un gran consorcio chino se acerca, se enseñan los dientes y dicen no, y no se puede esto y no. Y lo que hay en el tratado es que, y que fue un gran logro para nosotros, que se dice que los procesos de comercialización interna se realizarán con productos cuyos componentes esenciales sean fabricados en la región. Eso sí, ¿ok? Y eso es lo que ganamos con el tratado. Suponte que se podrán exportar carros o se podrá importar carros en la región. Suponte, estoy haciendo un ejemplo, que tengan el 60% de componentes, pero solo producidos en la región. ¿Ok? Eso del tratado. Y eso fue una gran conquista para nosotros. Y es ahí donde el tratado te da una protección comercial y te da una oportunidad, pero al mismo tiempo excluye a otros. Pero eso no significa que haya otra serie de actividades en las que no puedas realizar actividad, comercio o otro tipo de oportunidades de intercambio con otros países. ¿Ok? Y una de las ventajas de México desde una perspectiva, yo me inscribo en esa perspectiva, es aprovechar nuestra situación geoestratégica para tener relaciones múltiples, no concentrarte todo en una sola región. Pero hay personas que creen que es mucho mejor concentrarte en una sola región y no correr riesgos. Yo no me inscribo en esa visión. Maestro, muchas gracias por su pregunta. Mire, el tema de la esclavitud de africanos en México es un tema muy poco profundizado con seriedad por algunos autores. Le voy a mandar lo más serio que se ha escrito, si ahorita me dice cómo. César, luego que te dé el maestro que está detrás del maestro tras los ceros sus datos, que es lo que escribió Gonzalo Aguirre Beltrán. Lo que trajeron un poco a Yucatán fue para ayudar a cortar Enequén, y más bien llevaron mayas a Cuba, más bien. Y ahí hubo algún intercambio dentro de la aristocracia enequenera, que llevaron mayas también a Cuba. Lo que llevaron al norte para trabajar, que luego generó ese gran episodio negro de la historia de México, fueron chinos. Los africanos llegaron en las oleadas que llegaron por Veracruz y vienen de las oleadas del gran tráfico de esclavos, cuyo centro fue Cuba, por un lado, por otro lado Bahía y por otro lado Luisiana. ¿Por qué no hubo un gran tráfico de esclavos de origen africano en México? Porque había mucha mano de obra india. Había mucha mano de obra indígena. Entonces, excepcionalmente, hubo presencia esclava africana para ayudar en algunas cosas en las minas, excepcionalmente, y excepcionalmente para algunos cultivos en zonas de mucho calor, pero más bien ligados a empresarios agrícolas
que tenían posesiones en las islas y que ya tenían esclavos africanos, pero con mucho. Y luego hubo un naufragio y llegaron ya libertos. Hay una población en Veracruz que se llama Yanga, pero estos fueron esclavos que llegaron de un naufragio y desde el principio se constituyeron en cimarrones, pero con mucho gusto le hago llegar algo. Muchas gracias. Procederemos al segundo y último bloque de preguntas. Les pedimos de la manera más atenta ser breves con sus intervenciones. Hola, buenos días. Buenos días, senadora Paredes. Mi nombre es María Elena, también tengo la fortuna de que sea mi maestra en la clase de América Latina. Y mi pregunta va a ser muy breve. Habló un poco sobre esta revolución de las mujeres, ¿no? Dijo que no quería profundizar en esto, pero creo que a mí me parece un tema sumamente relevante hablar de esta revolución. Y creo que usted, tanto en México como en América Latina, ha sido una de las mujeres que ha llevado la bandera en esta revolución de mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia en este mundo pues, político internacional como mujer y pues, cómo ha sido su lucha dentro de esta revolución de mujeres? Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Juan Pablo Tajonar. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Es un honor poder escucharla. Quiero que mi pregunta igual sea breve. Usted hablaba sobre la polarización, sobre algunos de los retos a los que se enfrenta nuestra democracia actualmente. Y pues quisiera compartirle que recientemente pues he estado pensando mucho sobre la situación actual de la oposición mexicana. Me parece interesante ver que pues un partido de tanta trayectoria como el Revolucionario Institucional, pues en las recientes elecciones tuvo una votación incluso menor a terceras fuerzas como Movimiento Ciudadano. Entonces me gustaría preguntarle cuál es su visión, cuáles son sus perspectivas ante el futuro de la oposición mexicana, de la democracia que vamos a recibir nosotros como futuros funcionarios públicos. ¿Qué podemos esperar? ¿El fortalecimiento de ciertos partidos, la desaparición de otros como el Partido de la Revolución Democrática o la aparición de nuevos partidos? Gracias. Hola, senadora, buenos días. Mi nombre es Bárbara, soy de 7º semestre y mi pregunta es la siguiente. ¿A qué regiones del mundo México debe apuntar para estrechar lazos diplomáticos y por qué, desde su experiencia como diplomática? Y en esa misma línea, ¿qué problemáticas que se viven en nuestro país necesitan de cooperación internacional para ser atendidas? Muchas gracias. Les quiero hacer una propuesta. Yo he procurado, tanto en las clases como en las preguntas, no hacer una respuesta política, porque algo que me parece muy importante, respetando a la universidad, es que no parezca que aprovecho la enorme oportunidad que me da la oportunidad de ser catedrática para hacer política y para captar simpatías o antipatías de los jóvenes. Yo les quiero hacer una propuesta. La voy a proponer tanto en la clase que doy los jueves como los viernes y ustedes se las avisan y se las digo aquí. Quienes quieran tener una conversación política sobre la democracia mexicana, la crisis de los partidos y las perspectivas, hagamos una conversación política. Política chiquita, que no se confunda, porque además me llevaría a una larga exposición o que definan los maestros. Podemos hacer un análisis de qué ha pasado con la democracia mexicana, pero un análisis de qué ha pasado con la democracia mexicana. Estoy dando un seminario en donde
Si simplemente revisamos qué pasó el siglo XIX, nos daremos cuenta lo complejo que es México para que arraigue la democracia, lo complejo que es México. Entonces, con muchísimo gusto, Juan Pablo, me parece que tenemos que entender, y con eso resumo, pero sí les hago esa propuesta y tomo tu nombre para avisarte cuando hagamos esa plática chiquita, que nos hace falta densidad ciudadana. Hace falta más ciudadanos que exijan más, que sepan más. No les quiero preguntar cuántos de ustedes votaron y no les quiero preguntar por quiénes votaron, pero híjole, entonces nos hace falta mucha densidad ciudadana. No puede haber democracia sin ciudadanos. Y siendo una elección histórica como fue, el nivel de abstención fue muy alto, muy alto. Entonces, y tengo que explicarles qué ha pasado con los partidos políticos, por qué pasó esto con los partidos políticos, pero no solo ahora. He tenido el privilegio de ser protagonista principal en toda la transición democrática, desde la primera Cámara de la Reforma Política de 1979, fui presidente de la Cámara. En el 2000, cuando hay por primera vez la alternancia, fui presidenta de la Cámara y líder de la oposición. Entonces sí tengo una visión. A los que les importe el tema de veras, hacemos una reunión chiquita y si nos mandan un mensajito, mi correo es beatriz.paredes@uslap.mx, mándanos un mensajito, queremos participar en esa plática y la hacemos para que no haya confusiones. Bárbara, pienso que es indispensable recuperar una relación mucho más activa con Europa. Europa ha sido siempre trascendente para México, nosotros somos trascendentales para Europa. Creo que con Alemania, bueno, Volkswagen, Audi, ¿para qué les explico? Creo, por ejemplo, que tendríamos que hacer una gran alianza con las universidades europeas, gran alianza, escoger todo el tema de industria farmacéutica, bla, 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 a partir de alianzas universitarias, sería interesantísimo, interesantísimo. Tecnología de punta, y Europa necesita transfusiones de sangre nueva. Entonces, me parece que Europa la sacamos del radar tontamente y nosotros somos sus aliados naturales. Me parece que el sudeste asiático es interesante y luego tenemos una afinidad muy peculiar, muy extraña, pero existente con la India. Quizá porque estamos en los dos extremos, pero la India es un país fascinante, es una civilización, y en materia de tecnología, además fíjense qué civilización tan fuerte. En medio de la crisis en Gran Bretaña hubo un primer ministro de origen hindú, y Kamala es de origen hindú. O sea, qué civilización. Entonces, yo bilateralmente haría enormes esfuerzos con la India. Y un poco lo demás lo esbocé, pero creo que… Y consolidar nuestra red de consulados en Estados Unidos y desde luego América Latina. Tenemos que tener una visión así. Y en el Caribe tenemos que replantear la estrategia. Yo creo mucho en la diplomacia digital. Les pedí a los amigos que me hagan el favor
permitirme acceder a la grabación de su panel de ayer. Quiero escucharlos. Creo que podremos hacer una revolución en la manera de operar la Cancillería. Creo que podemos tener equipos itinerantes, creo que podemos hacer cosas muy distintas, pero si no se hacen de manera oficial, me parece que en términos universitarios lo podríamos hacer. En nuestra clase de América Latina, los muchachos hacen un análisis de las noticias de los países de América Latina y no saben qué bien ha sido. Yo aprendo mucho, han detectado cosas importantes que incluso le he avisado a la Cancillería de la revisión, cosas importantes. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología. Entonces, de todo lo que ya esbocé en mi intervención, le pondría énfasis a Europa, complementaría lo que hacemos en el Caribe, y en África hay que escoger algunos puntos relevantes. En África hay algunos países que tienen influencia regional que hemos descuidado. En África tenemos que hacer asociaciones con otros países que tienen presencia. Tenemos que hacer asociaciones con Brasil, asociaciones con Cuba, en fin, hay que ver. Pero es muy importante. En materia de cooperación, enfermedades tropicales. Tenemos un repunte en México de enfermedades tropicales incomprensible, estúpido, dentro como en Dinamarca no hay enfermedades tropicales, es algo que descuidaron en nuestro sistema de salud danés. Entonces volvió el dengue, hay una cosa horrible que se llama chikungunya. En enfermedades tropicales retrocedimos 50 años y es un esquema posible de cooperación en México. Otro esquema muy importante en donde tendríamos que provocar una estrategia primero de reflexión y luego de cooperación es en los sistemas de rehabilitación carcelaria. Estamos perdidos en América Latina en general, donde se necesita hacer una reflexión, una revisión de los sistemas. Sí hay temas puntuales de cooperación y yo he estado empujando mucho una estrategia de cooperación para contrarrestar el problema del sargazo en el Caribe, que está afectando a muchos países del Caribe y a nosotros en Quintana Roo. Y en materia, con una visión universitaria, creo que podemos impulsar intercambios estudiantiles con propuestas concretas de estudios y de estudios bilaterales que le haga bien a los países y a los estudiantes que aprendan algunos temas específicos en función de sus especialidades y en función de las cosas que estén muy bien en el país en donde se vaya el estudiante o a donde venga el estudiante. Creo que era la última ronda de preguntas. Correcto. Les agradezco muchísimo su atención. ¿Qué hacemos con las mujeres que estamos haciendo la revolución? A ver, porque le estamos haciendo. Tengo por ahí un texto que dice que lo más grave sería que no nos demos cuenta que estamos haciendo la revolución, que fuésemos ajenas de nuestra propia revolución. ¿Por qué es la etapa del protagonismo de las mujeres? Porque en el siglo XX se sintetizaron los siguientes elementos. Primero, la generalización del acceso a la educación por parte de las mujeres. En el curso del siglo XX, la irrupción de la mujer en las aulas fue vertiginosa y con ella la apropiación de su conciencia. La incorporación masiva de las mujeres al trabajo. Con la revolución industrial en el siglo XIX,
las guerras mundiales y la magna crisis económica en el siglo XX, se dio el gran proceso de integración de las mujeres al empleo remunerado y con ello la apropiación de su autosuficiencia. La posibilidad del acceso generalizado a los anticonceptivos, que derivó en la desmitificación de la sexualidad y propició la apropiación de su cuerpo. La existencia del divorcio, sin una connotación de estigma social, que implicó la apropiación de su personalidad civil. La generalización del sufragio para las mujeres, que rehabilita su presencia política y constituye la apropiación de su personalidad ciudadana. El surgimiento del movimiento feminista, que plantea una visión distinta del mundo y reivindica el derecho a apropiarse de la construcción de la historia. Estos factores y otros de menor rango que no se mencionan generaron sacudimientos, transformaciones y diversos mecanismos de adecuación de la sociedad en su conjunto, de los hombres y mujeres que debieron aprender nuevos modos y otras realidades. En esas estamos. A ustedes les toca aprender nuevos modos y otras realidades. A los jóvenes les toca aprender nuevos modos y otras realidades. Y la síntesis de estos elementos que se dieron en distintos momentos y en distintas latitudes, pero que coincidieron, generaron el nuevo protagonismo de las mujeres. Y este es el proceso cultural que sus generaciones están viviendo. Y qué bueno que los jóvenes y las jóvenes lo están viviendo. Vívanlo a plenitud, apréndanlo juntos. Los jóvenes varones ganan el derecho a la ternura, el derecho a reconocer su debilidad, el derecho a no tener que ser machos para ser hombres. Pueden ser muy hombres sin tener que ser muy machos. La masculinidad no tiene que ver con ser macho ni con ser cabrón, tiene que ser simplemente con ser masculinos. Y las mujeres tienen todo el derecho de ser plenamente personas. Y aquí en la UDLAP es muy importante que sean plenamente personas, los hombres y las mujeres. Gracias. Agradecemos a la licenciada Beatriz Paredes Rangel por esta increíble intervención. En nombre de la Universidad de las Américas Puebla, le hacemos entrega del siguiente presente.